Saludamos de una manera especial a todos nuestros hermanos que nos ven y nos escuchan a esta hora a través de los medios. Pedimos que sea Dios bendiciendo sus vidas. Un abrazo para todos en todos los puntos de la tierra, donde quiera que nos escuchan y nos ven. Les enviamos un abrazo aquí desde Misión La Puerta Estrecha en Bogotá, Colombia. Y qué bueno que podamos continuar todos los domingos adorando al Señor. Gracias a Dios por ese tiempo que nos regala, porque podemos unirnos y clamar a Dios en todas nuestras necesidades. Vamos a ir a la palabra del Señor, mis amados. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy está en Mateo capítulo 19, verso 3 al 4. Y vamos a colocar esta palabra en las manos de Cristo. Nos ponemos sobre los pies y vamos a decirle al Señor: gracias, Padre, por ser nuestro pastor. Guíanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos en esta mañana, exhórtanos, Señor. Trabaja en nuestro espíritu, Dios. Alimenta nuestra alma con tu palabra y danos la luz de esperanza, Dios, que tú quieres darnos, Señor, en este día. Gracias, Padre, por todo lo que haces con nosotros y por lo que seguirás haciendo en todo momento, Padre. Bendice, Señor, esta palabra y permite que ella caiga como esa agua fresca en nuestro cuerpo, que sacie nuestra sed y alimente nuestra alma. En Cristo Jesús. Mateo capítulo 19, verso 3 y 4 dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que al que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Amén. Pueden sentarse, mis amados. Tenemos un título hoy, una enseñanza, y quiero dejar claro a todos nuestros oyentes y demás personas que nos escuchan que no es mi interés discriminar a nadie y mucho menos poder condenar o señalar a alguien. Solo me limito a exponer la palabra del Señor. Y hoy nos correspondió, de acuerdo a lo que la palabra nos dice en el escudriñar del Evangelio de Mateo, vamos ya en los capítulo 19, en el verso 4, miramos la identidad de género y el Evangelio de Cristo, es el título que tenemos hoy. Y bueno, tenemos hoy como la familia, la sociedad se ha deteriorado a través de pensamientos y decisiones que solamente pueden venir, muchas veces decimos que por causa de las tinieblas, y aunque es verdad, es por causa de las decisiones de las personas, que muchas veces no son ni las involucradas, sino personas que no se han dado cuenta de sus errores y que por esa razón hoy en día estamos viendo el crecimiento de esta cultura. La cultura dice que el género no está determinado por el sexo biológico, sino que se basa en la identidad y la autoexpresión. Ahora puede elegir su género en autoexpresión en función del género con el que se identifiquen sus sentimientos y pensamientos. Además, el género también se considera un fluido, por lo que cualquier género con el que te identifiques hoy podría ser diferente al de mañana. Hoy podrías pensar que tal vez tienes un sentir, mañana tienes otro sentir, y entonces todo eso se aprueba en la sociedad de hoy. Pero las escrituras dejan claro
que el género no es un subproducto, de la elección individual, sino más bien una consecuencia del diseño divino. Eso es el género. Génesis capítulo 1, verso 27, ¿qué nos dice? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. ¿Qué hizo Dios? Dice, creó hombre y mujer, varón y hembra los creó. Simplemente no hay evidencia bíblica de que Dios haya diseñado su creación para que una persona pueda elegir su propia identidad de género. No hay esa evidencia en el manual de Dios para el hombre. Génesis capítulo 2, verso 22 y 23 dice, y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomado. Entonces hay una identidad clara frente a lo que Adán recibe de parte de Dios. En cambio, las escrituras enseñan claramente que Dios ha diseñado a los seres humanos exclusivamente como hombres y mujeres desde el útero, sin lugar a equivocarse. Desde el útero, Dios planeó, Dios escribió, antes de que tú y yo fuésemos formados, Dios había escrito ya cómo íbamos a ser, qué género íbamos a tener, cuál iba a ser nuestro físico, nuestra estatura, todo estaba diseñado y escrito por Dios. Antes de formarnos, ya Dios lo tenía. Por lo tanto, no hay lugar a que Dios se equivoque en su creación y planeación de cada uno de nosotros. Salmo 139, 13, 15 y 16. Salmo 139, 13, 15 y 16. Leemos el 13, luego saltamos al 15. Entonces dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Entonces estaba escrito, Dios escribe primero en su libro cómo nos va a crear, cómo nos va a formar, y luego lo hace allí en el vientre de nuestra madre. Ahí hace la obra perfecta, no se equivoca, todo, dice, todo fue tal como estaba escrito. Primero nos escribe y detalla cada parte de nuestras vidas y luego las forma. ¿Y eso desde cuándo se hizo? Eso no lo encuentran ahí, pero está en Efesios capítulo 1, verso 4, y dice que fuimos separados ahí desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, tú ya existíamos, tú y yo ya existíamos. ¿Y cómo existíamos? Con un diseño perfecto. No había lugar a equivocarse, pero más adelante vamos a mirar entonces de dónde apareció la equivocación. ¿De Dios? No, de los hombres. Entonces, todo está ahí escrito, todo fue formado perfecto. Así que como conocedores del plan perfecto de Dios, reconocer la identidad de género, aparte del diseño original de Dios, sería como estar negando la verdad de Dios y abrazar una verdad generada por el hombre. Una verdad generada por el hombre, porque esta verdad de identidad de género fue generada, es por el pensamiento y decisión y sentimiento de hombres. Romanos capítulo 1, verso 22 y 24, 26 y 27, 22, 24, 26 y 27, nos da una claridad y es porque a veces
nosotros escuchamos a la familia diciendo, no, pero yo no sé qué le pasó a este muchacho, qué le pasó a esta jovencita, porque en la casa todos tenemos una identidad clara, somos, algunos dicen muy varoncitos, otros dicen somos mujeres rectas, como mamá ha sido ejemplo, pero no nos damos cuenta que somos culpables de esa identidad que tomaron muchas veces nuestros hijos, a veces nuestros nietos, a veces nuestros bisnietos e incluso hasta la cuarta generación que serían nuestros tataranietos, ¿cierto? Ahí es que Dios nos muestra eso. Nosotros allá en Éxodo capítulo 5, 6, miramos esa parte y es que todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia hasta la cuarta generación y tenemos que mirar esta parte. Yo lo quiero llevar solamente a mirar la Biblia, no quiero traer conceptos humanos porque pues no se trata de recriminar a nadie. ¿Sí? Romanos capítulo 1, verso 22, 24 y 26 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y el verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, ¿qué notamos aquí? ¿De dónde está la raíz de la identidad de género, del homosexualismo? ¿De dónde está esa raíz? Y nos dice aquí que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y aquí tenemos que el responsable de este tipo de cosas, de llevar a la gente o fortalecerla en sí, porque ya venía con la idolatría de las diferentes religiones, fue el responsable de esto es Constantino, el emperador romano, quien unió las religiones porque necesitaba tener dominio del mundo y en ese tiempo las religiones tenían un poder impresionante donde quiera que funcionaban. Entonces, ¿qué hizo él? Unió las religiones, pero pensó mucho y me imagino que con sus asesores decidieron que debían hacerle la gente que adoraba al dios Iris o Osiris, y a la diosa Diana y a otros dioses, necesitaban tener una imagen para adorarla y decidió unirse entonces y estaban ahí los del camino, lo que ahora pues son los cristianos, estaban ahí, a quienes adoraban a Cristo. Y era lo más reciente, el hombre visto en la tierra, entonces decidió crearles una imagen a todos para poderlos unir todas las religiones, y eso le dio a él un imperio total. Y al unir esas religiones, colocó al dios Osiris y lo hizo para que entre todos lo adoraran con una imagen en palabras cristianas, pero con una visión pagana que era el dios Osiris, y lo llamó Jesucristo. Pero también necesitaba entonces una religión que predominaba mucho en el mundo, se llamaba los que adoraban a la diosa Diana. Y esa necesitaba entonces traer esa diosa y unirla con el otro, pero él dijo, ¿cómo hago? Y fue cuando tomaron a la Virgen María, que no tenía nada que ver con las religiones, pero que la tomaron para poder unir todo, y le colocaron a la diosa Diana, le quisieron fue cambiar el nombre con el nombre María, y pusieron a los hombres a adorar a esos dos dioses. Eso inicia desde ahí,
Y ahí luego se van desprendiendo otras cosas, ya canonizan otras personas y siguen levantando más imágenes y más dioses. Pero todo eso nos lleva a cometer errores que en el futuro, y ese futuro es hoy, se está viendo, ¿sí? Y esos errores son los que Jesús dijo aquí que podrían pasar. Dice que si adoraban, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible. El hombre en la tierra es corruptible. No es que Jesucristo haya sido corruptible, porque esa no es la imagen de Cristo. Cuando nosotros miramos la imagen que nos muestra la tradición católica, nos encontramos que no se parece ni al Jesucristo que se describe en Isaías 53:2, ni tampoco es el Jesucristo que se describe ya en el cielo en Apocalipsis capítulo 1 del 10 en adelante, ¿sí? Tampoco no tienen ningún parecido. Pero cuando nosotros miramos la historia, no está escrito en la Biblia, la historia de la imagen de aquellos dioses, Osiris y Diana, sí se parecen a ellos. Entonces, porque fue una cuestión de poder, de adquirir el poder a través de esto. Pero ¿qué ocurrió con esto? Tal vez en ese momento el emperador no se fijó, y mucho menos los religiosos que lo apoyaron, en lo que podía ocurrir hacia el futuro. Pero aquí el apóstol Pablo ya había anunciado como revelación del Espíritu Santo lo que podía pasar. Y entonces dice que adoraban al hombre, cambiaron a la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pero no solamente eso, ahí entonces adoramos eso, y muchas veces nosotros decimos que la idolatría es adorar solamente esas imágenes. Pero también nos habla ahí, dice que hay aves, que hay cuadrúpedos, que hay reptiles, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, hogares donde tienen el elefante como un símbolo de buena suerte, una serpiente como símbolo de buena suerte, una ave como símbolo de buena suerte. Y si miramos varias cosas, nos encontramos con que hay también ese tipo de idolatría que está descrito en la Biblia. Pero hoy en día no solamente miramos eso, sino que también nos hemos dado cuenta y podemos ver en este momento, y se está dando en este tiempo, y es la adoración al hombre mismo en este tiempo. Y es la misma iglesia cristiana evangélica está adorando a hombres. Y es cómo están poniendo a los pastores con una admiración a veces por encima de Jesucristo o a nivel de Jesucristo. Y nosotros como siervos del Señor no somos ni dioses, ni somos mejores que Cristo, ni somos igual a Cristo, ni somos dignos de adoración, ¿sí? Entonces, ¿qué somos? El instrumento de Dios para su servicio. Y dice la palabra que ni siquiera maestros, ahí en Mateo 23, que no está tampoco ahí en el boletín, pero Mateo 23, 8 y 10 nos dice que ni siquiera le llamemos maestros, porque el único maestro es Jesucristo, y dice, y todos nosotros somos hermanos. Pero también en Salmos 23 nos dice que el único pastor es Jesucristo. Jehová es nuestro pastor, ¿sí? El pastor que no es asalariado es Jesucristo. Entonces, Él es el pastor y es el maestro. Nosotros como siervos, ¿qué te somos? Tenemos unos dones de pastor, no somos pastores, tenemos unos dones de pastor que Él nos ha dado, tenemos unos dones de maestría que Él nos ha dado, pero no somos ni pastores ni somos maestros, porque el pastor solo hay uno y maestro solo hay uno. Y lo dice ahí la palabra del Señor. Igual que también ahí en el verso 9 dice que Padre solamente hay uno, el que está en el cielo. Entonces, ¿a qué me refiero yo con todo esto? Y es que todo esto, sin darnos cuenta, ha traído una contaminación, una atadura a nuestros hijos, nietos, bisnietos o tataranietos. Y tal vez uno dice en el momento, mis hijos salieron bien, todo bien,
no ha pasado nada. Yo era idólatra o soy idólatra y mis hijos están bien. Yo adoro imágenes y tengo el elefante en la casa o tengo ciertas cosas en la casa a las que adoro, pero mis hijos están bien. Y ojo con esto, porque se me pasó decirles esto. También tenemos idolatría inicialmente con la esposa, con el esposo, con los hijos. A veces tenemos idolatría con ellos, con los padres incluso, o con algunas personas que son amigas o proveedores de nuestras necesidades, los convertimos en idólatras de nuestra vida. Y todo eso tenemos que tener cuidado. Entonces decimos, estamos viviendo esto, estamos idolatrando esto, pero mis hijos están bien. Después dice, mis nietos también van bien. Lo que no sabe es qué va a pasar con tus bisnietos y qué va a pasar con tus tataranietos. Tal vez ni siquiera los alcance a conocer, pero ellos van a vivir alguna de estas generaciones, porque la palabra no se puede equivocar, va a vivir este estado de degeneración humana. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, hoy en día, nosotros, y es una cosa lo que yo llamo a la iglesia en el mundo entero, y es a no discriminar al homosexual, porque él es un hombre, una mujer, creación de Dios también. Dios los creó. Nosotros debemos amarlos, pero no amar su pecado, ¿sí? Pero ellos son creación de Dios. Luego, no podemos rechazarlos, sino que tenemos que hacer, orar por ellos y mostrarles la verdad de Cristo. No podemos separarnos de ellos, discriminarlos, echarlos a un lado. Entonces, porque el señor es homosexual o la señorita es lesbiana, no vamos a hablar con ellos. No, lo contrario, tenemos que acercarnos a ellos para que Dios los libere. Aquí en la congregación hemos visto ya varias personas que han llegado con ese nivel, han conocido la verdad, entendieron la verdad, aprendieron sus mandamientos del Señor y Dios los ha liberado. Hoy en día son personas libres de eso. Entonces, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar por ellos. Ese es nuestro trabajo, no juzgarlos, orar por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer, orar por ellos. No amamos su pecado, rectifico, pero los amamos a ellos, porque son hechura de Dios también. Entonces, ese es el resultado y la raíz de todo esto, de la vida homosexual, viene de la idolatría. Y ahí lo dice, no lo estoy inventando, ahí está escrito, ¿sí? Ahí lo dice. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, ahí continúa diciendo el verso 26, dice, por esto, por esa idolatría, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, lesbianismo, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dios es claro aquí. Entonces, a veces los chicos o las chicas que han tenido o que caminan por estos errores no son ni culpables de eso. Les ha nacido un espíritu que los papás, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos pudieron haber creado en ellos. Pero nosotros estamos ahí para que, dice la palabra de Dios en Juan 8:32, si conocemos la verdad nos hará libres. Pero de igual manera, en Oseas capítulo 6, verso 4 dice que el pueblo cae por falta de conocimiento. Entonces hay que tener cuidado con esas dos cosas. Y es, si conocemos la verdad nos hace libres. Si conocemos la verdad, podemos desatar a nuestra familia, a nuestra descendencia, a nuestra generación, y con seguridad los vamos a bendecir y no vamos a ver ese tipo de resultados en nuestra familia. Pero por ignorancia, por falta de conocimiento, lo podemos ver. Pablo quiere que sepamos entonces que es el creador, no la criatura, quien define nuestra identidad.
La ciencia médica dice que el hombre, y yo no estoy en contra de eso tampoco, pero dice que el hombre es el que define el sexo en el hombre o en la mujer. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dirá de eso? ¿Será así el hombre o quién define el sexo? La palabra dice que antes de que este hombre y esta mujer fueran entretejidos en el vientre de la madre, ahí lo leímos en Salmo 139, 13 al 16, lo leímos, y es que antes de que eso fuese, ya el Señor había formado, ya había escrito, ya había definido el sexo de esa persona. Ya estaba todo definido. Así que no es el hombre en sí, según a la luz de la palabra de Dios, quien genera el sexo, sino que es Dios mismo quien lo determina. Entonces, es Dios, el creador, y no la criatura, quien define nuestra identidad. Proverbios capítulo 21, verso 8, nos dice, el camino del hombre perverso es, torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. Entonces el camino del hombre es torcido, pero de nosotros depende si nos apartamos del camino de Dios, podrá ser nuestro camino torcido. Como vemos entonces, la redefinición cultural de la identidad de género es una consecuencia natural de algunas obras de la carne que nos muestra Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. ¿Cuáles son esas? Como adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia. Y dice, cosas por las cuales se nos amonesta que los que practican estas costumbres o tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero es que ya que con estas costumbres, ¿qué estamos haciendo? Negando el plan de Dios para el florecimiento humano a través de su diseño creado, perfecto y limpio y sin defecto para los hombres y mujeres. No hay tal equivocación en Dios. Job capítulo 33, verso 4 al 9, 4 y 9, perdón, 33, 4 y 9 dice, y el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Yo soy como limpio, sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Entonces, ¿de dónde apareció la maldad si no fue creada, hecha y edificada por el propio hombre? Son los propios hombres los que construyen este tipo de maldad y no es Dios quien se equivocó en su creación. La Escritura nos enseña que nuestra hombría o feminidad no fue accidental. Nos ha sido dada por Dios como un regalo de poder y dominio propio. O sea, ¿qué nos dio Dios? A la mujer y al hombre les dio un regalo, construyó la mujer, diseñó la mujer, diseñó al hombre también y les dio un regalo de poder. Y ahí en 2 Timoteo 1:7 podemos verlo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, nosotros tenemos dominio propio, es la naturaleza carnal la que nos saca de nuestro dominio, así como las cosas en cuanto a nuestro carácter nos sacan a veces del dominio, de control de nuestra vida. También este tipo de cosas como la identidad de género se sale de nuestro dominio, del dominio propio que nosotros podamos tener. Nosotros habitamos nuestros cuerpos, creados por Dios. ¿Y para qué los creó Dios? Para ser vasijas de deleite, templos del Espíritu Santo, tal como dijo Pablo en 1 Corintios 6:9. Nosotros entonces dice, somos vasijas de deleite. Nos deleitamos, nos recreamos como hombre y mujer de una manera correcta en el orden de Dios. Nos recreamos ahí. Tenemos ese deleite con nuestro cuerpo.
Eso es para eso nos creó, pero también dice que nos creó como templos del Espíritu Santo de Dios. Luego debemos guardar este cuerpo que no nos pertenece, que le pertenece a Dios. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Pablo en 1 Corintios 6:19, ¿qué dijo? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué nos dice ahí Pablo? Que este cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios. Somos templo del Espíritu Santo, es prestado. Y aún así, un día nos separaremos de él y se quedará, se volverá polvo, pero no nos pertenece este cuerpo, lo tenemos en calidad de préstamo. Así que nuestra sexualidad apunta a lo que los teólogos llaman complementaria. Hombre y mujer son un tipo de carne en selección, pero no somos el mismo género. Somos el mismo tipo de carne en selección con las bestias y los animales y los peces. Somos el mismo tipo de carne, pero no somos el mismo tipo de género. Tenemos una identidad diferente. Primero a los Corintios 15:39, ¿qué nos enseña? No toda carne es la misma, sino que una carne es la de los hombres y otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Entonces, tenemos una identidad, no tenemos la carne de las aves, no tenemos la carne de las bestias, tenemos una carne que Dios exclusivamente hizo para el hombre. Ahí no dice en ningún lugar de la palabra que Dios cogió a ciertos animales y los formó. No, Él generalmente da una orden y forma a todos los animales en su misma carne en cuanto a las bestias, las aves de la misma manera, los peces de la misma manera. Cada uno tiene una identidad en su carne, pero el hombre tiene una identidad especial. Dios lo forma del polvo de la tierra, insufla en su nariz aliento de vida y es el hombre un ser viviente. Tiene una carne diferente a todos, no es la misma, es una carne especial. Entonces, tenemos que saber que Dios complementa nuestra vida, y tenemos esa carne, pero no el mismo género. Somos diferentes y Dios no se equivoca. Eclesiastés capítulo 11, verso 5 nos dice, no, perdón, sí me salté aquí, dice Génesis capítulo 2, verso 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dice, le crea una identidad. El mismo Adán tiene la capacidad de ver en la mujer una identidad diferente. Es sacada de la misma carne, es sacada de los mismos huesos, pero tiene una identidad de género diferente. Ahí lo deja claro Adán reconociendo a Eva. Solo un hombre puede proveer la materia prima para la procreación. Esto puede hacer, pero no da la identidad de género, como les dije ya. Solo una mujer puede ser el instrumento de Dios para complementar esa formación de la procreación, pero no da la identidad de género. Ni el hombre ni la mujer dan la identidad de género. Y Eclesiastés capítulo 11, verso 5 dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dice, ignoras la obra de Dios. ¿Quién hace todas las cosas? Dios. ¿Quién da él la identidad de género? Dios, ¿cierto? Él hace todas las cosas. No es el hombre como se dice se dice la ciencia. Sin embargo, yo no refuto eso. Cada uno tiene su propio pensamiento y lo respeto. Pero
nosotros nos sujetamos a la palabra del Señor y la palabra del Señor dice que es Dios quien planeó, formó e hizo todas las cosas. Lucas capítulo 1, verso 30 al 31. Dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás al hijo, un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué hace la mujer? Concibe en su vientre. Pero ahí en Salmo 139 nos dábamos cuenta que es Dios quien forma todo allí. Es Dios quien forma todo ahí. El hombre y la mujer, como ya vimos, se unen para tener esa materia y poder empezar la formación del hombre, pero quien da vida allí, quien forma allí es Dios. Y eso que Él forma allí, que nos enseñó, que ya lo tenía escrito en un libro, ya es perfecto. No es Dios quien se equivoca, es el hombre quien muchas veces se equivoca. Ahora, debemos saber que aunque andemos en la carne, no podemos militar según los deseos carnales, ya que en Cristo tenemos una nueva identidad que proporciona una identidad mucho más rica que cualquier identidad falsa que podamos crear para nosotros mismos. No es la que nosotros creemos, en Cristo Jesús ya hay una identidad. Tenemos una identidad y tenemos que buscar esa identidad en Cristo. Es lo que nosotros debemos hacer. Según a los Corintios, capítulo 10, verso 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las arras de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces dice, aunque andamos en la carne, no podemos militar según la carne. Debemos saber que nosotros ya hay un propósito. Debemos saber, allá en Efesios 1:3 nos enseña algo y dice que fuimos allá, dice, bendecidos en Cristo Jesús, con una bendición celestial en lugares celestiales, dice desde antes, ahí el verso 4, antes de la fundación del mundo. Ya teníamos una identidad desde que antes creara Dios el mundo. Ya estaba escrito todo en su libro. ¿Quién iba a ser yo? ¿Quién ibas a ser tú? ¿Cómo estaba formado? ¿Qué tipo de nariz tendría? ¿Cómo serían sus ojos? ¿Qué color sería su cabello? ¿Cómo serían sus orejas, su nariz? Todo, sus dedos, sus pies, su estatura, todo estaba escrito ahí ya. Así que desde antes de la fundación del mundo, y fuiste separado, dice ahí el verso 4 de Efesios 1, dice que fuiste separado, ¿para qué? Para ser santo y sin mancha delante de Él. Para eso fuimos separados, para ser santos y sin mancha delante de Él. Entonces, no podemos militar según la carne. Debemos saber que nosotros ya traemos una identidad, tenemos esa identidad y Dios no se equivocó para nada. Dios no se equivoca. Somos nosotros los humanos los que nos equivocamos. Somos nosotros. Dios no se equivocó. Todo estaba escrito. Cuando tú vas a hacer algo y trazas un plan de querer formar algo, una maqueta, qué sé yo, primero la escribes para saber de qué está compuesta, cómo la va a hacer. ¿Cómo va a ser? Lo describes. Si no lo sabías hacer, lo describes para que no se te olvide nada. Lo describes y después a medida que vas haciendo las cosas, vas mirando que eso quede de acuerdo a lo que tenías escrito. Y entonces te va a salir perfecto porque no te vas a equivocar en nada. Dios no se pudo equivocar porque Él tenía ya tu nombre, tu vida y la mía escritas en un libro y no se pudo haber equivocado. Finalmente, Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz.
El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, ¿de qué tenemos que ocuparnos? Del espíritu. Pero si estamos dándole rienda suelta a nuestra carne, pues vamos a cometer errores, sencillamente. Errores de los cuales después nos vamos a arrepentir o sencillamente nos vamos a acomodar con esos errores. Porque después de que cometemos ciertos errores y vemos que ya no los podemos mejorar o que no los queremos, porque sí podemos mejorarlos, pero no los queremos mejorar, entonces nos acomodamos a esos errores y vivimos en esos errores todo el tiempo. Y Dios no quiere que eso pase. Dios quiere que vivamos en el orden que Él trazó para cada uno de nosotros. Y Dios es un Dios de orden. Nada se escapa de su poder ni de su plan perfecto. Tú y yo, entonces, somos hechos perfectos de la mano de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle a Dios. Padre, tú que estás en los cielos, queremos hoy pedirte perdón, Señor, si hemos acudido, Dios, alguna vez de nuestra vida a adorar a algún Dios diferente a ti, Señor. Pedimos perdón por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros bisabuelos, por nuestros tatarabuelos, Padre. Te pedimos perdón por todo eso. Señor, queremos presentarnos delante de ti, Dios. Y pedimos, Señor, tu palabra dice, ahí en Mateo 18:18, que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, Dios. Así que, Padre, aquí estamos, Señor. Permítanos, Dios, atar toda idolatría, Dios, todas las consecuencias de la idolatría de nuestra vida, Señor, de nuestros padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, Padre. Hoy, Señor, en Cristo Jesús, atamos todas, Señor, esos errores y costumbres, Dios, que han traído al deterioro de nuestras familias, Dios mío. Oh Padre eterno, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, librándonos y cortando toda atadura en el nombre poderoso de Cristo Jesús sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, sobre nuestros bisnietos, sobre nuestros tataranietos, Señor. Corta toda maldición a causa de la idolatría, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros nos rendimos a ti, Dios, para aceptar, Señor, tu propósito, tu bendición, Señor. Esa limpieza que tú puedes hacer a través de tu Espíritu en nuestra vida, Dios mío. Ayúdanos, Señor Dios, Padre Celestial, a limpiar, Señor, desde nuestro espíritu, Dios, nuestra descendencia, nuestra generación, Señor. Padre Celestial, hoy renunciamos, Señor, a toda atadura, Dios, de homosexualismo, lesbianismo, Señor, travestismo, todo lo que genera, Señor, Padre, este pecado, Señor, Padre, renunciamos a eso en el nombre de Jesús. Y Señor, pedimos que tu sangre nos limpie de todo este pecado. Cúbrenos con la sangre de Cristo derramada en la cruz para limpieza y perdón de pecados, Señor. Límpianos, Señor, de este pecado. Libéranos, Señor. Enséñanos a conocer tu verdad, Dios. Tu palabra dice que si conocemos tu verdad nos hace libres, Dios mío. Así que, Padre, hoy venimos ante ti, Dios, a decir, Señor, hoy, Señor, atamos toda maldición que haya venido contra nuestros hijos, Padre, contra nuestra generación, Padre, contra nuestros nietos, contra nuestros bisnietos, contra nuestros tataranietos, Padre. La atamos en el nombre de Jesús y dejamos, Señor, libres a nuestra generación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y, Señor, gracias, Señor, por todo lo que tú has traído, Señor, a nuestra vida, Dios, de bendición y para bendición.
Tú nos hiciste, Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Así que, Padre, hoy oramos para que quites toda mancha, Señor. Padre celestial, de homosexualismo, de lesbianismo, Señor. Todo lo que haya venido, Dios, a traer, Señor, maldición, Señor, a nuestra generación, Padre celestial. Hoy, Señor, nos limpiamos de eso, la quitamos de eso, Señor. Tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos aparta de toda maldad junto con toda nuestra generación, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, por este día maravilloso que nos regala, Señor. Llévanos, Señor, a ese lugar santo y ayúdanos a ser, Dios, esas personas que habitan, Señor, al abrigo del Altísimo, Señor, que moran bajo la sombra de tu omnipotencia, Señor Dios. Oh Padre Celestial, líbranos, Señor Dios, del lazo de la pandemia, de los virus, de las enfermedades, de los accidentes, Dios, Señor, de toda peste destructora, apártanos de ella, Señor. Señor, cúbrenos con tus plumas, Padre, y permítenos estar bajo tus alas, Señor, porque allí nos sentiremos seguros, Señor. Aparta toda maldad de nuestra vida, de nuestro corazón y nuestra alma, Dios mío, y permite, Dios, que ni pestilencia ni ninguna otra enfermedad ande, Señor, en nuestra vida o nuestra familia, ni mortandad nos toque, Dios mío. Tal vez podremos ver caer muchos a nuestro lado, pero tu palabra, Dios, en Salmo 91:7 dice que a nosotros no nos tocará, no nos llegará, Señor Dios. Tal vez veremos, Señor, la recompensa de los impíos, Padre, Señor, pero tú eres nuestra esperanza, Dios. Tú eres el Dios de nuestra bendición. Por eso no nos sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga tocará nuestra morada, porque tus ángeles nos rodearán durante todo este tiempo para guardarnos en todos nuestros caminos, Señor. Nos sostendrán en sus brazos, Señor, para que nuestro pie no tropiece, Señor, ni tengamos ningún accidente, Padre eterno. Señor, estamos bajo tu bendición, protección y amor, Padre. Así que líbranos, Señor, y ponnos en alto, Dios, por cuanto, Señor, nos has enseñado a conocer tu nombre, Padre. Por eso, Señor, ayúdanos a invocarte en todo este tiempo, sabiendo que tú nos responderás. Contigo estaremos seguros en medio de la angustia. Tú nos glorificarás y nos saciarás de larga vida, porque tendremos salud abundante, Dios, y nos mostrarás nuestra salvación. Así que, Padre, hoy nos vamos de aquí, no iguales como llegamos, Señor. Nos vamos de aquí llenos de tu gracia, de salud abundante, Dios, de provisión en nuestras alacenas, de provisión económica, Señor. Las puertas del empleo se abren, Señor, en el nombre de Jesús. Y nosotros en esta semana que viene seremos bendecidos y sobre bendición en Cristo Jesús. Amén. Que el Padre de mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.